ahí a manito. Desearles muy buenos días a todas. Me parece que solo hay conectadas chiquillas, sí. Así que bienvenidas nuevamente. Espero que hayan podido descansar un poquito en la medida de lo posible. Siempre cuando uno está en casa hay otras labores con las que compatibilizar los estudios. Quizás muchas de ustedes empezó o va a empezar una fuerte temporada de trabajo agrícola, que también es muy positivo porque, bueno, genera una nueva fuente de ingresos para su vida, para su familia. Así que yo creo que este tiempo a ustedes también les viene bien, ¿o no? Eso de poder trabajar y de poder participar de las clases y quizás si no las puedo ver, las tengo disponibles. Así que el tiempo que nos queda yo creo que es un tiempo también que está pensado o mejor dicho, le da la posibilidad a ustedes que puedan compatibilizar su tiempo de estudio con el trabajo también. Les decía yo que fundamentalmente la clase de hoy día la vamos a abocar a entregar toda la información, así que escuchen bien, toda la información para hacer su proyecto final. ¿Sí? Todo eso yo creo que la primera hora que tenemos de clase hoy día la vamos a destinar para eso, para entregar todos los lineamientos de ese proyecto. Así que voy a buscar unos apoyos que tengo. Por favor, todas las preguntas, todas las consultas, eh, háganlas hoy, no se queden con nada, porque este proyecto, como les decía, es un proyecto de trabajo autónomo, con tutorías, y tiene una buena ponderación para el final del curso. Este proyecto pondera un 40%. Entonces, no deja de ser un proyecto interesante y que también tributa con bastante ponderación a la evaluación final del curso. Así que déjenme buscar el apoyo, chiquillas. No sé si tienen algunas consultas antes. Didácticas y trabajo final. O quizás las consultas les van a surgir en la medida que yo les presente la información general del proyecto. Espero que no se me quede nada en el tintero. Les voy a compartir entonces el primer apoyo. Creo que lo tengo aquí, sí. Ahí. Me dicen si están viendo una presentación o van a empezar a ver una presentación. Pedagogía en Educación General y Convención, Didáctica de las Ciencias Experimentales, tercer año. ¿Ven ese PPT, chiquillas, o no? Sí, profesor, se ve. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces les decía yo que vamos a presentar todos los lineamientos, todo lo necesario, toda la información necesaria, y esto yo después lo voy a dejar en UCM virtual para que esté al alcance de ustedes y puedan recurrir a ello las veces que sea necesario, si es que algo no les quedó claro. Pero aquí, obviamente, en la clase del día de hoy, es el momento para que ustedes pregunten, consulten respecto de este proyecto. ¿Cuáles son los contenidos que aborda este proyecto? Un gran contenido que está ahí con letras más grandes, el laboratorio natural como recurso didáctico para un aprendizaje situado. El laboratorio natural como recurso didáctico para un aprendizaje situado. Y eso tiene que ver con que nuestros estudiantes, nuestros niños, nuestras niñas, vayan conociendo y valorando el patrimonio natural desde una perspectiva regional, nacional y global. ¿Ya? Entonces, en el fondo, ¿de qué se trata? ¿De qué ustedes creen que se trata este proyecto? ¿A qué apunta? Así como para tener una idea de ustedes, yo imaginarme una idea de ustedes. ¿Qué es lo que ustedes creen de qué va este proyecto, de lo que ustedes tienen que hacer? ¿Se le ocurre a alguien? ¿Qué es lo que habría que hacer? ¿Por dónde habría que ir? ¿De qué va el proyecto? ¿Cuál es su objetivo, su meta? Yo creo, profesor, Sí, adelante. que se va a tratar de decir como la importancia que tiene el ambiente, la naturaleza para el aprendizaje de los niños. Muy bien, eso es. Y habría que agregarle un apellido relacionado con contenidos de ciencias naturales, pero estuvo muy, muy bien, perfecto, eso es. En el fondo es cómo
el entorno, la naturaleza puede, o ni siquiera puede, es un laboratorio para aprender contenidos de ciencias naturales. De eso se trata el proyecto. Cómo yo, profesor o profesora, futuro profesor de ciencias naturales, quizás o no, y esto yo siempre se los comento a los chiquillos, y a ustedes parece que se lo he dicho en más de una oportunidad, quizás ustedes van a salir de la universidad y van a tener un título que los certifica como profesores de educación general básica, mención matemática, o mención historia, o mención lenguaje, y otros, por supuesto, mención ciencias naturales. Sin embargo, todos ustedes, todos, incluso los que tienen mención de matemática, y lo conversaba el otro día me encontré con una chiquilla que estudió en la universidad y que era mención lenguaje, me decía, profe, cuando entré a trabajar, eh, me dieron un primero básico y tenía que hacer todas las asignaturas, ciencias, matemáticas, incluso educación tecnológica, música. Lo que no hacía era inglés y educación física. Todas las demás asignaturas las tenía que hacer ella, a pesar de que ella decía, yo tengo una mención en lenguaje. Entonces, siempre ustedes van a ser profesores de ciencias naturales, siempre, en algún momento. ¿Ya? Por lo tanto, esto de entender el entorno, entender la naturaleza como un espacio para aprender haciendo, para aprender tocando, para aprender poniendo todos nuestros sentidos al servicio de los aprendizajes, es algo que les va a pasar y a lo mejor van a intencionar ustedes también. Entonces, de eso se trata, como muy bien lo dijo, ¿quién aportó su nombre? Belén, profesor. Ah, Belén, gracias Belén. Exactamente, lo dijo muy bien Belén. Eh, y eso en el fondo también trae como consecuencia de que los niños y las niñas van conociendo y van valorando el patrimonio natural de su país. ¿Sí? Porque yo puedo trabajar distintos contenidos y supongamos que algunos de esos contenidos tienen que ver con las aves de mi región, las aves nativas que habitan mi región. Ustedes, por ejemplo, alguna vez han visto una rara, han visto una tenca, la conocen, saben qué características tiene, eh, ¿cierto? Y son animales, son aves de nuestra región y que en la medida que yo las conozco y las valoro, las protejo, las cuido, las preservo. Entonces, fíjense en la importancia de este contenido, que es el último contenido de este curso de didáctica de la ciencia y que a mí me parece muy, muy, muy interesante. Yo no sé a ustedes si les parece interesante, pero a mí me parece un contenido muy, muy relevante. Y espero transmitirles también y ojalá que el curso eh, pueda transmitir la importancia de este contenido. ¿Qué lineamientos generales? Estos son muy generales los lineamientos que tiene el proyecto, el trabajo. Dice desarrollar un proyecto educativo vinculado a la enseñanza de las ciencias para valorar el patrimonio natural del país, entendiendo a este como un verdadero laboratorio natural. Desarrollar un proyecto educativo vinculado a la enseñanza de las ciencias para valorar el patrimonio natural del país, entendiendo a este patrimonio como un verdadero, o a esta naturaleza como un verdadero laboratorio natural. Eso es la gran meta que les decía yo. Para ello, considere los contenidos del currículum nacional que desea trabajar y vincúlelo a un curso y a un objetivo de aprendizaje específico. Entonces, profesor, pero ¿con qué curso trabajamos? Con el curso que ustedes quieran, en donde ustedes consideren que hay un contenido de ciencias naturales interesante que se puede trabajar en la naturaleza. ¿Ya? Esa sería como la segunda gran premisa. Considerar el currículo nacional, los contenidos que hay allí, los objetivos y vincular eso a un curso. Vamos a trabajar en segundo básico, en tercero básico, en cuarto básico, donde ustedes consideren que hay insisto, un contenido interesante que puedan trabajar en la naturaleza. El trabajo grupal, máximo 5 integrantes. ¿Qué más? Les decía yo que tiene una ponderación del 40% de este curso, de esta actividad curricular,
La presentación del proyecto debe tener una duración máxima de 10 minutos, más podemos agregar 2 minutos de preguntas, ¿sí? Más o menos, pero el grupo contará con 10 minutos para presentar su proyecto. Podría ser a lo mejor máximo 15 minutos, considerando las preguntas, pero ese es el tiempo estimativo que se va a considerar, ¿no? No puede pasar más allá de, supongamos, la presentación de unos 12 minutos, para dejar 2 para preguntas, y ahí consideramos máximo 15. Estaría dentro de los tiempos también que se barajan para este proyecto. Más allá de eso, ya sería excesivo. ¿Y qué más? Las fechas. ¿Cuándo se presenta? El 29 de noviembre y el 6 de diciembre son las fechas de presentación. ¿Sí? Ya las últimas semanas de la finalización del tiempo de esta actividad curricular. ¿Sí? Eso es la última semana de diciembre, la semana del 6 de diciembre. De hecho, me parece que ya es la semana de las notas finales, entonces estamos súper bien dentro de los tiempos. 29 de noviembre y 6 de diciembre serían las fechas de presentación. Consultas con respecto a estos lineamientos que son muy generales. Ya vamos a entrar a algo más específico, vamos a ver la rúbrica de evaluación, vamos a ver el formato, cómo se presenta este proyecto, cuáles son los puntos que yo tengo que considerar en ese proyecto, pero estos son como los lineamientos generales, los más generales de todo. ¿Quedan claros estos? ¿O hay alguna duda o algún comentario respecto de estos lineamientos generales? Está claro, profesor. ¿Está claro? Gracias, Michelle. Eso son los lineamientos generales. Ahora, relacionado con la ecología, ¿a qué se refiere con eso? Alguien dejó un comentario en el chat. Si es que se pueden tomar contenidos de ecología. Sí, pero eso va a depender de la decisión del equipo, porque el equipo mira de una otra manera el currículum nacional, mira qué contenido de ciencia uno podría trabajar en la naturaleza. A lo mejor hay algunos de ellos que pueden tener relación con ecología, por ejemplo, la idea de hábitat, la idea de ecosistema. Sí, obviamente que lo puede hacer, no hay problema. Pero no es un trabajo de ecología, ¿ya? Es un trabajo que tiene que ver con entender la naturaleza como un laboratorio natural y cómo, en ese contexto de entender la naturaleza como un laboratorio natural, yo tomo un contenido de ciencias naturales y desarrollo un proyecto para poder trabajar un determinado contenido. Vamos a ver ahora el formato para presentar el proyecto. O sea, este formato es para que ustedes ordenen la información, porque después ustedes buscan la forma el día de la presentación, cómo lo quieren presentar. Pero esta información que les voy a presentar ahora es para el trabajar recabando información. Aquí está. Ahora debieran ver un Word. Este también yo se los voy a dejar en UCM Virtual, en un apartado que se va a llamar Proyecto Final. Ahí va a estar toda esta información. Entonces, en este Word, ustedes como equipo van a ir trabajando. Si gustan ya hoy día, pero la próxima clase, por ejemplo, las 2 horas de la próxima clase van a estar destinadas para que ustedes tengan este tiempo para que trabajen en su proyecto. Entonces, laboratorio natural como recurso didáctico para un aprendizaje situado. Puntos generales a tener en cuenta para el desarrollo del proyecto. Primero, una introducción. Sí, entonces cuando ustedes hagan su presentación también tendrán que hacer esta pequeña introducción. ¿Qué va en esta introducción? El curso al cual ustedes se enfocaron fundamentalmente, decir de qué se trata el proyecto, eso sería también, yo diría, antes que el curso, pero decir de qué se trata, que se trata de un proyecto que busca el entendimiento de la naturaleza como un laboratorio natural, y eso tiene como objetivo o gran meta el que los niños y las niñas puedan valorar el patrimonio natural de la región, del país. Bueno, eso ponerlo en la introducción. ¿Ya? No más que es una introducción muy sencilla. Después una justificación. Aquí lo que van a tener que hacer es buscar algunos autores en la justificación
¿por qué se justifica este proyecto? ¿Ya? ¿Por qué se justifica? Porque en el fondo es importante considerar la naturaleza como un laboratorio natural, como un espacio de aprendizaje de contenidos de ciencias naturales. ¿Qué dicen algunos autores con respecto a eso? Ahí yo diría unas 10 líneas de poder justificar recuerden que los proyectos siempre se tienen que justificar, entonces por eso es que va este apartado de justificación. Y esa justificación, repito, tiene que ver con eso. La importancia de la investigación, de lo que han dicho algunos autores, de que los niños aprendan en la naturaleza. De eso se trata. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje que considera el proyecto? Esto ya en términos más educativos. Y esos objetivos de aprendizaje ustedes saben que los van a obtener desde las bases curriculares. ¿Por qué dice objetivos de aprendizaje? Porque puede ser más de uno que abarquen. Después, ¿cuáles van a ser los contenidos en términos de conceptos, procedimientos y actitudes que van a trabajar? Eso también lo tienen que declarar. Estos fueron nuestros conceptos que vamos a trabajar en esta salida a terreno que vamos a hacer a tal lugar. Eso también puede ir en la introducción. Vamos a trabajar tal actitud, tal procedimiento y tal concepto. El concepto de hoja, por ejemplo, y los niños van a trabajar con las hojas, reconociendo que es una hoja lanceolada o que es una hoja acorazonada. Estoy pensando en algunos contenidos conceptuales, pero aquí, por ejemplo, podría ser la hoja. Eso ya va a depender, insisto, de las decisiones del grupo. Después, la metodología se refiere en el fondo a si el proyecto va a tener una cierta metodología que le caracteriza. ¿Qué metodología va a ser? Nosotros ya estuvimos viendo en didáctica de la ciencia algún tipo de metodología. Entonces, allí ustedes tienen que describir que tiene, supongamos, la metodología del aprendizaje basado en proyectos, o el aprendizaje basado en problemas, o podría ser ECDI, o podría ser las que vimos nosotros en el curso, o podría ser otra también. Y ahí describir esa metodología. ¿Ya? También de manera sencilla. Aquí yo estoy pensando que este trabajo no debiera tener más de unas 2 o 3 hojas y después de eso sacar la información para presentarla en el 29 y el 6 de diciembre. ¿Cómo evaluarían toda esta instancia? Eso ya ustedes lo saben. ¿De qué manera evaluarían todo este proceso? ¿Qué conclusiones sacarían de todo este proyecto? ¿Qué referencia bibliográfica utilizaron? ¿Ya? Estos son los puntos generales que ustedes deben considerar para este proyecto. ¿Ya? Y después hay un formato que también les puede ayudar a ustedes, un pequeño formato de proyecto para poder entonces describir las acciones didácticas de este proyecto. Entonces, supongamos que ustedes van a hacer solo una gran actividad, o van a hacer 2 actividades, o van a hacer 3 actividades. Por eso aquí dice repetir el formato cuantas veces sea necesario. Supongamos que ustedes este proyecto consideraron 3 clases, o 4 clases, o consideraron 2 clases, o quizás consideraron solo una clase. En esa clase quisieron trabajar este contenido en el cerrillo del colegio no sé cuánto. Estas cosas también ustedes obviamente las pueden inventar. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Poner ahí cuál es el objetivo que van a trabajar. El nombre de la actividad, o sea, descubriendo las hojas de mi barrio. Estoy diciendo nombres de actividades así especulativas. ¿Cuáles son los materiales necesarios para esta salida de terreno? ¿Cuánto es el tiempo que voy a destinar? ¿Cuáles son los contenidos que voy a trabajar? Ojo, que esto es más general, ¿sí? Aquí yo puedo poner todos los contenidos que voy a trabajar, en cambio acá ya en la actividad propiamente tal, especifico cuáles van a ser los conceptos, los procedimientos y las actitudes que voy a trabajar. ¿Quién va a ser responsable de esta salida? El profesor con una madre, el profesor con un padre, el profesor con 3 apoderados. Bueno, ¿quiénes van a ser los responsables? Y aquí describir las actividades de aprendizaje, vale decir, el procedimiento, ¿sí? Primero los niños tienen que hacer esto, después tienen que hacer lo otro, después tienen que, ¿sí? Describir el procedimiento de la actividad. Y eso es todo. De eso se trata el proyecto. ¿Ya?
¿Consultas con esta parte? ¿Preguntas? Todas las que quieran. Que no, ojalá que no quede nada en el tintero. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Cuando ustedes, bueno, hoy día seguramente ya van a empezar a organizarse como grupo. Porque no sé si está conectado Juan Pablo. Juan Pablo, ¿estás conectado? No. Juan Pablo, es que yo no veo porque estoy proyectando todavía el Word. Bueno, pero la idea es que Juan Pablo, durante la semana, ojalá antes del miércoles, me envíe los grupos de este proyecto final. Entonces, ustedes lo que van a hacer es organizarse como grupo. Si ya tienen el grupo claro, le escriben a Juan Pablo indicándole que el profesor ha indicado que es necesario enviarle a Juan Pablo el nombre de los grupos para que Juan Pablo después me los remita a mí como delegado del curso. Así que, bueno, la primera actividad que tienen que hacer ustedes es organizarse como grupo. Y se preguntarán, bueno, ¿cómo empezamos a trabajar con esto? Con esto empiezan a trabajar. Ya pensando en qué contenido les gustaría, eso es libre. Con qué objetivo trabajarían, eso también es libre. El curso, todos esos temas son libres. Y lo que ustedes van a ir en el fondo guiándose por todos estos puntos que están aquí. Ahora, después, esta información a mí no me la tienen que entregar, sino que la tienen que tener clara ustedes para la presentación de las fechas que yo indiqué. ¿Sí? Ahí sí que esa información la deben ustedes preparar, como quieran, la preparan y la dan a conocer como grupo ese día. Porque en el fondo es una exposición del proyecto que ustedes llevaron a cabo. ¿Sí? Así que pareciera que no hay duda, ¿está claro? Bueno, si hay dudas, después, ya cuando vamos terminando, ustedes me dicen, profesor, hay tal o cual duda. Insisto, esto también va a quedar en un sistema virtual y ahora les presento la rúbrica para evaluar este trabajo, que es la que, en el fondo, la rúbrica, aquí va. Una rúbrica de evaluación. Cambiar a vista de moderador. Entonces, el laboratorio natural, lo vuelvo a repetir para que no vaya perdiéndose de vista, el laboratorio natural como recurso didáctico para un aprendizaje situado, conocimiento y valoración del patrimonio natural desde una perspectiva regional, nacional y global. Esta es la rúbrica, tiene 1, 2, 3, 4, 5 grandes criterios. Si ustedes se fijan, todos criterios que tienen que ver con el trabajo de los contenidos y la presentación del mismo. Hay un puntaje óptimo, un puntaje satisfactorio y un porcentaje deficitario. Más o menos ahí están las notas, según el puntaje que ustedes obtengan, más o menos dónde se circunscribiría su nota, considerando que el puntaje máximo óptimo va a tener siempre 5 puntos, el satisfactorio va a tener 3 puntos y el deficitario va a tener 2 puntos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo el grupo va a alcanzar? Esto también mírenlo, el puntaje máximo. Vamos a leer todos los óptimos. Utilizan la autonomía como habilidad investigativa en el trabajo desarrollado. Eso, por ejemplo, se va a ver muy reflejado en la justificación del proyecto. Recuerden que ¿por qué se justifica este proyecto? En el fondo les decía yo que es realizar una pequeña investigación recabando información que indique cuáles son las bondades desde el punto de vista educativo del trabajo en la naturaleza y entender la naturaleza como un laboratorio. ¿Sí? Entonces, eso se va a ver reflejado cómo el grupo obtuvo el máximo de puntaje porque la parte de justificación está bien hecha, está bien elaborada. Tienen los chiquillos, no sé, 10 puntos con 10 autores que hablan de la importancia del trabajo en la naturaleza. O tienen 5 puntos, y esos puntos son, supongamos, 3 frases, o 4 frases, o 5 frases, que hablan de la importancia
del trabajo en la naturaleza para los niños y niñas y el desarrollo de algún aprendizaje de la ciencia natural. Presentan un cuerpo sólido de evidencias a problemáticas que se plantean en la vida cotidiana aplicando conocimientos científicos relevantes e identificando su impacto en el ecosistema. Esto es todas las actividades que ustedes declaran buscan en el fondo conocimiento científico, abordan algún problema quizás, a eso se refieren. Si hay detrás una intención con el trabajo que ustedes están haciendo, y esa intención se nota, ¿cuál es? Busca realmente la valoración del patrimonio natural, su trabajo, busca que los niños aprendan, por ejemplo, a valorar los hábitats, a valorar los ecosistemas, y si presentan el día de la presentación, valga la redundancia, un cuerpo sólido de evidencia, y eso en el fondo es su trabajo, frente a esta problemática o a esta realidad. Exponen el tema interrelacionando los aspectos conceptuales, didácticos e históricos. Bueno, en el fondo, el proyecto en sí, de una u otra manera, y ustedes se van a dar cuenta en los apartados que ya vimos, debe llevar relación entre conceptos, habilidades, actitudes, metodología, ¿sí? Y eso hay que considerarlo en la presentación. Todo esto, ¿dónde ustedes lo van a evidenciar? El día que lleven a cabo la presentación. Esos elementos históricos, seguramente habrá algún grupo que quizás va a trabajar algún tema histórico, va a trabajar algún tema importante y que quizás también podría ser interesante dentro del proyecto. Pero aquí fundamentalmente es si relaciona los aspectos conceptuales, didácticos, pedagógicos, metodológicos, etc. Y los dos últimos criterios tienen que ver con integración, transferencia al aula, interrogación, transferencia al aula, desarrollando la motivación del tema y la organización. En el fondo es cómo contestaron las preguntas que sí se plantearon, si esa respuesta fue clara, fueron precisas, demostraron dominio del tema. Los demás compañeros demuestran interés por el tema y al demostrar un gran interés por el tema formulan preguntas. Si los grupos formulan preguntas, es que están interesados en el tema que escucharon sus compañeros. Entonces la idea también es seducir, es entusiasmar a sus compañeros con el tema del proyecto que ustedes van a llevar adelante. Y aquí, netamente con la exposición, cómo lo organizaron, tuvo una organización que permitió seguir el tema y distinguir lo esencial de lo anecdótico, utilizaron diversos recursos, no sé, videos, presi, PPT, cápsulas, lo presentaron de manera clara, los colores contrastaban bien, usaban buenas imágenes, etcétera, etcétera. Las citas bibliográficas presentadas pertenecen a fuentes disciplinarias, pedagógicas, formales y expresan claramente, en el fondo, si las citas bibliográficas, las referencias bibliográficas que ustedes utilizaron son o no interesantes de acuerdo a la información que presentan. Respecto al tiempo asignado, ahí dijimos que era 15, no 25. Ahí hay un error. 15 más menos 3 minutos, eso son los tiempos de holguras que se considerarían para la presentación del proyecto. ¿Ya? Esos son la rúbrica de evaluación que obviamente yo también se la voy a dejar alojada en UCM Víctor ahí para que la tenga. ¿Ya? Ese es todos los lineamientos para el proyecto. Consultas, preguntas, todas las que quieran. Entonces, el 15, que es el próximo lunes, es trabajo autónomo, ¿ya? Ese es trabajo autónomo. Vale decir, los grupos van a destinar ese tiempo para hacer su proyecto. Entiendo que quizás también otros días de la semana se van a reunir, pero van a contar con el 15, con el próximo lunes. Así que el próximo lunes no tenemos la clase, obviamente como ahora, pero sí ustedes van a contar con ese tiempo para trabajar en su proyecto. Y los grupos, la idea es que se junten ese día y avancen y trabajen. El 22 va a ser tutoría, ¿sí? El 22 de noviembre vamos a tener tutoría. Yo después les voy a enviar a Juan Pablo la lista
de los tiempos para conversar con los grupos para que ustedes me muestren lo que avanzaron, cómo van. A lo mejor ya ese día van a tener clara la presentación, porque el 29 y el 6 ya está la presentación de los proyectos. Entonces les decía yo que, bueno, hoy día también ya van a contar con tiempo para organizarse, para ir viendo cómo lo van a hacer. Así que el tiempo lo van a tener ya para llevar a cabo este proyecto. Que, insisto, debe ser un trabajo interesante, robusto, bien hecho, bien presentado, porque pondera un 40% al curso. ¿Ya? Así que, profesor, ¿cuáles son los conceptos procedimentales? ¿Podría dar algún ejemplo? Los conceptos procedimentales, cuando ustedes ven, eso lo pregunta Sofi, cuando ustedes ven un objetivo de aprendizaje, se acuerdan que siempre parte, por ejemplo, desarrollar, construir, diseñar, ¿sí? Todo eso son procedimientos. Cuando yo hablo de contenido procedimental, en el fondo es igual a habilidades. ¿Ya? ¿Cuáles son el contenido procedimental? Son las habilidades que yo quiero que el niño o la niña desarrolle y que tiene que ver con el hacer, no sé, construir, diseñar, tiene que ver con proceder, con el hacer, con el actuar. Entonces, ¿dónde voy a encontrar yo esos contenidos procedimentales en las habilidades que declara el objetivo de aprendizaje? Que todo objetivo de aprendizaje siempre las indica al inicio. ¿Se acuerdan que eso lo estuvimos viendo en algún momento conversando? Parece así a grandes rasgos, aunque no es un contenido eso, eso es contenido procedimental. Fundamentalmente los procedimientos son las habilidades. No sé si respondí tu inquietud, Sofi. De nada. Más consultas. ¿Más consultas? ¿Quedó claro? Este profesor entiende que si no hay consultas quedó todo claro o quedó todo muy en nebulosa. Voy a preguntar así a vuelo de pájaro. Daniela Cerda, ¿te quedó claro a ti? Daniela, ¿sí? ¿Quedó claro? Sí, profesor, todo claro. Ya. Estefanía, ¿a ti, Estefanía Riquelme? Profe, a mí me queda claro, pero a mí como al menos me surgen más dudas cuando lo estamos armando. Disculpe. Por eso también hay una instancia de tutoría, ¿ya? En donde ustedes van a tener la posibilidad de conversar y presentar lo que han hecho y ahí yo les voy a hacer sugerencias, observaciones respecto de su trabajo. Vamos a dedicar las 2 horas les dije cuando teníamos, sí, del 22, las vamos a dedicar a eso, a tutoría del trabajo. Por eso la idea es que el 22 ustedes ya lleguen con el proyecto más o menos maduro, para que me digan, mire, profesor, incluso nosotros ya tenemos la forma en cómo lo vamos a presentar. O sea, esa es la idea de esa tutoría, para yo en el fondo, recibir esa retroalimentación y entender que es un buen proyecto, un proyecto que va bien encaminado, que se ve que va a llegar a buena meta. Entonces, esa instancia, Estefanía, la vamos a tener el 22 de noviembre. Lunes 22, porque el próximo lunes es trabajo autónomo. Ya. Parece que quedó claro entonces, ¿sí? Bueno, cualquier duda, consulta. Lo que sucede es que siempre trabajamos ese. Ya, me escribe a mi correo indicándome las razones de por qué quieren ser 6 integrantes en el grupo. Ya me escribe ahí. Por lo mismo que me está diciendo aquí, porque, no sé, hemos trabajado siempre juntos, somos capaces de desarrollar un buen trabajo, etcétera, etcétera, argumentando de por qué quieren ser 6 integrantes en el grupo, ¿ya?
Eso me lo escribe a mi correo. Para yo tener ese antecedente y después, que a mí se me puede olvidar, los profesores, sobre todo a final de año, tenemos muchas cosas en la cabeza y a ustedes les va a pasar también cuando estén, que después, un grupo con 6 integrantes, nunca me lo plantearon, nunca me escribieron. Entonces, sí, profesor, en alguna clase se lo pusimos en el chat y usted nos dijo que sí, entonces por eso es mejor que me lo escriba. Ya, pues entonces parece que quedó claro. Este tiempo que les queda es para que se organicen, para que tengan claro su grupo, le escriban a Juan Pablo, porque no había Juan Pablo conectado. Bueno, en todo caso esta clase queda grabada y Juan Pablo después la va a ver. Pero la idea es que le escriban a Juan Pablo, le entreguen su equipo de trabajo. Yo así ya voy reuniendo sus equipos y nos vamos organizando. Cualquier duda, cualquier consulta que incluso como grupo me puedan hacer, me escriben. Ya, profesor, tenemos duda con esto, empezamos a avanzar y quedamos con duda en lo otro, me escriben y yo ahí les respondo a esa inquietud. ¿Ya? Estaríamos entonces. Eso es la parte final del curso y ojalá que terminemos con unos bonitos proyectos y unas buenas presentaciones y unas buenas ideas de ustedes de cómo trabajar determinados contenidos de ciencia en la naturaleza. Eso. Que estén muy bien, cuídense, que tengan una excelente semana y que tengan un excelente desarrollo del proyecto que vamos a hacer en este curso. Adiós. Toda información en un CERN virtual va a quedar alojada. Que estén muy bien, chiquillas. Y chiquillos, parece que sí, allí, no sé si hay chiquillos. Chao, profesor, que esté bien. Chao. Profe. Yo, profe, Chao. cuídate. Chao, profe. Muchas gracias. Igual ustedes, que estén muy bien. Buena semana. Igualmente para ustedes, buena semana. Detener la grabación.